Medidas de prevención por localización. Los objetivos de la presentación son: conocer las principales localizaciones de IAS en vigilancia por el programa de control de infecciones, identificar los factores de riesgo involucrados en la ocurrencia de IAS, identificar las principales medidas de prevención de IAS en cada localización. Las localizaciones son los lugares más frecuentes de ocurrencia de IAS y que están en vigilancia por el programa de control de infecciones. En localización ocular tenemos principalmente la endoftalmitis. En el tracto urinario tenemos la infección urinaria en pacientes con catéter urinario permanente. En el torrente sanguíneo tenemos infección asociada a catéteres vasculares. En el sistema respiratorio tenemos neumonía en paciente postrado o en pacientes con ventilación mecánica. En piel y anexos tenemos la infección de sitio quirúrgico o herida operatoria. En endometrio tenemos endometritis por parto o cesárea. Los factores de riesgo para la ocurrencia de IA son: los factores del paciente no son modificables. Por ejemplo, en las patologías crónicas como la diabetes, aumenta el riesgo de adquirir una IAS. Podemos controlarla, pero no eliminarla. Los factores del ambiente son modificables, optimizando, por ejemplo, el aseo y desinfección de áreas, pero no tienen un rol tan protagónico en las IAS. Los factores de la atención son muy relevantes, ya que son muchos los procesos de atención que realizamos a los pacientes. Si cumplimos la normativa, esto se refleja en la no ocurrencia de IAS. Por ejemplo, utilizar técnica aséptica en las cirugías. Endoftalmitis infecciosa post-cirugía de cataratas, conocida por su sigla EPIC. Es una complicación de la cirugía que puede ocasionar pérdida de la visión parcial o total e incluso la pérdida del ojo mismo. Factores de riesgo del paciente: edad, mayores de 85 años, sexo, masculino, inmunosupresión. Factores de riesgo de la atención: incumplimiento del uso de máximas barreras por equipo quirúrgico, complicaciones operatorias, falta de preparación del saco conjuntival, contaminación de colirios, antisépticos y o soluciones para lentes intraoculares, falla de la esterilización del instrumental, falla de los sistemas de filtración de aire del pabellón. Medidas de prevención en endoftalmitis infecciosa post-cirugía de catarata. Realizar la cirugía solo en pabellones con autorización sanitaria, por lo cual requiere acreditación. Usar solo material e instrumental esterilizado en métodos certificados. Usar soluciones oftálmicas de uso individual y eliminarlas al final de la atención. Cumplir rigurosamente con la técnica aséptica. Preparación del área operatoria. Usar dilución de povidona y esperar el efecto de 30 segundos a 3 minutos. Uso de máximas barreras: mascarilla, gorro o cofia, delantal. Se debe cambiar los elementos de protección entre pacientes. Respeto del campo estéril. Solamente el personal con ropa estéril puede operar en el campo estéril. Caja de instrumental quirúrgico único por paciente. Infección del tracto urinario asociado a catéter urinario permanente. La infección del tracto urinario es la presencia y multiplicación de microorganismos en la vía urinaria, con invasión de los tejidos, en este caso, asociada a un catéter urinario permanente. Factores de riesgo del paciente: edad avanzada, enfermedad crónica como diabetes, sexo femenino. Factores de riesgo de la atención: uso de catéter urinario permanente. Tiempo de permanencia del catéter: a mayor tiempo, mayor riesgo de infección. Quiebre de la técnica aséptica en la inserción del catéter causando contaminación. Contaminación de la bolsa recolectora de orina. No mantener el catéter bajo vigilancia.
Mecanismo de infección urinaria por catéter permanente. La orina normalmente es estéril y su salida contribuye a mantener libre de bacterias el tracto urinario. El catéter permanente interfiere este mecanismo natural de defensa, generando una puerta de entrada para los microorganismos. Medidas de prevención de infección urinaria por catéter permanente. Mantener el catéter bajo vigilancia. Disminuir el tiempo de permanencia del catéter urinario. Solo el personal capacitado deberá instalar el catéter. Mantener la técnica aséptica en la instalación. El sondaje se realizará solo con equipo estéril. No se debe desconectar la unión sonda-tubo colector. Si se requiere muestra de orina, la toma de examen se hará por punción. Fijar el catéter de forma apropiada. Manipular el catéter y bolsa recolectora realizando higiene de manos. El nivel de llenado de la bolsa debe ser menor a 3/4 de su capacidad. La medición de la orina en la bolsa debe realizarse con material limpio. Mantener el sistema de vaciado con flujo continuo y descendente, sin acodaduras en el circuito. Infección del torrente sanguíneo asociado a catéter venoso central. Es una infección producida por bacterias u hongos en relación al uso de dispositivos vasculares localizados en grandes venas. Factores de riesgo del paciente. Enfermedades crónicas. Pérdida de integridad de la piel circundante al catéter, como en quemaduras, psoriasis, etc. Inmunosupresión. Infección aguda en otra localización que coloniza el catéter. Alteración de la microflora cutánea del paciente. Factores de riesgo de la atención. Tiempo de permanencia del catéter. Quiebres de la técnica séptica en la inserción y manipulación del catéter. Usar sitio puncionado con mayor riesgo, como es el caso de la vena femoral. Material del catéter. Mayor riesgo en los de silicona. Colocación del catéter en situación de emergencia, por quiebres en la técnica aséptica debido a la apremio de urgencia. Nutrición parenteral. Componentes de la solución son un caldo de cultivo para los microorganismos. Mecanismo de infección. La infección de torrente sanguíneo asociado a catéter venoso central puede ocurrir por 3 mecanismos: extraluminal, intraluminal y hematógena. En el mecanismo extraluminal, los microorganismos ingresan a través de la piel y se adhieren a la pared externa del catéter, colonizándolo. En el mecanismo intraluminal, los microorganismos ingresan a través del lumen del catéter, por contaminación al infundir medicamentos o contaminación de las infusiones. En el mecanismo por vía hematógena, sucede a través de microorganismos que se trasladan por la vía sanguínea desde otro foco de infección y colonizan el catéter. Medidas de prevención. Mantener educación y capacitación continua en indicación, inserción, mantenimiento de catéter y prevención de IAS. Realizar lavado de manos quirúrgico para la instalación del catéter. El alcohol gel solo se puede ocupar para la manipulación del sistema. Usar técnica aséptica en inserción del catéter usando máximas barreras. Realizar curación con clorhexidina, aplicar apósito transparente. Vaso preferible, vena yugular o subclavia. Retirada precoz del catéter o apenas cese la indicación de uso. Recambio de sistemas. Si se administra suero, cambiar cada 72 horas. Si se administra sangre y derivado, cambiar cada 24 horas. Si se administra alimentación parenteral, cambiar en cada bolsa nueva. Desinfectar accesos, utilizando alcohol al 70% o clorhexidina, mínimo 10 segundos previos a la manipulación. Neumonía en paciente postrado.
es la neumonía que se presenta a las 48 a 72 horas tras el ingreso hospitalario y que no estaba presente o en incubación en el ingreso. Factores de riesgo: edad avanzada, patología pulmonar crónica, inmunodepresión, malnutrición. Cirugía puede provocar dolor en el paciente y esto hace que hipoventile y genere atelectasia, que luego se transforma en neumonía. Alteración de la deglución asociado a aspiración de contenido alimentario al pulmón. Decúbito supino impide una mecánica respiratoria eficiente. Alteración de conciencia, alteración de la mecánica respiratoria. Contaminación de las manos del personal. Medidas de prevención en neumonía en paciente postrado. Vigilancia epidemiológica. Posición semisentado mayor a 30 grados. Aseo de la cavidad oral. Cuidado en la alimentación. Aspiración de secreciones. Kinesioterapia respiratoria. Reducir la contaminación cruzada. Uso de material respiratorio estéril y único por paciente. Higiene de manos. Asepsia en procedimientos de oxigenoterapia. Aplicar precauciones de contacto. Modificar factores de riesgo de infección. La inmunización del paciente y personal disminuye el riesgo de transmisión viral. Restricción de visitas con enfermedades respiratorias. Kinesioterapia pre y postquirúrgica. Manejo del dolor. Ayuda a una mejor mecánica respiratoria. Neumonía asociada a ventilación mecánica. Es la infección nosocomial del tejido pulmonar en pacientes en ventilación mecánica por más de 2 días. Factores de riesgo de la atención. Presencia de tubo endotraqueal. Manos del personal de salud. Contaminación de circuitos del ventilador. Procedimientos como aspiración de secreciones, nebulizaciones. Fallas en la técnica aséptica. Fallas en el lavado de manos. Mecanismo de la infección en neumonía asociada a ventilación mecánica. La infección puede ocurrir por 4 mecanismos. 1. Extraluminal. Por quiebres en la técnica aséptica durante la instalación del tubo endotraqueal, los microorganismos se adhieren a la pared externa del tubo o desde la vía aérea superior bajan por la pared formando biopelículas. 2. Intraluminal. Ingresan a través del lumen del tubo por quiebres en la técnica de aspiración de secreciones, nebulizaciones o contaminación del circuito. 3. Translocación. Los microorganismos se trasladan desde el intestino hasta la vía aérea superior y desde ahí colonizan el tubo. 4. Hematógena. Los microorganismos se trasladan vía sanguínea desde otro foco infeccioso. Medidas de prevención efectivas en neumonía asociada a ventilación mecánica. Evitar la intubación. Retirada precoz o acortar días de ventilación mecánica. Técnica aséptica en intubación. Técnica aséptica en aspiración de secreciones. Posición semi-Fowler, cabecera a 30 grados. Técnica aséptica en armado de circuito. Lavado de manos para manipular el circuito. Mantener CUF inflado a más de 30 centímetros de agua. Alimentación enteral precoz. Profilaxis de úlcera péptica y trombosis venosa profunda. Aseo bucal con clorhexidina cada 12 horas. Infección de sitio quirúrgico o infección de herida operatoria. Presencia de pus en la incisión quirúrgica, incluido el sitio de salida de drenajes. Factores de riesgo del paciente: diabetes, hipertensión arterial, estado nutricional, tabaquismo, inmunosupresión, portación de microorganismos en la piel, infecciones distales. Factores de riesgo de la atención:
Tiempo quirúrgico. A mayor duración de la intervención, mayor riesgo de infección. Falla de la preparación preoperatoria. Falla de la técnica aséptica. Falla de la esterilización. Y falla de la profilaxis antibiótica. Factores de riesgo del ambiente. Aseo entre cirugías. Condiciones del pabellón. Medidas de prevención en infección de sitio quirúrgico. Tratamiento preoperatorio de la obesidad. Suspender cigarrillos 30 días antes de la cirugía. Tratamiento de focos infecciosos distales previo a la cirugía. Ingreso preoperatorio breve. Profilaxis antibiótica en heridas clasificadas como limpia contaminada. Lavado quirúrgico de manos y uso de máxima barrera estéril. Compensar diabetes durante la cirugía. Preparación de la zona operatoria incluye antiséptico de efecto residual. Corte de vello con clipera en caso necesario. Técnica aséptica. Respeto de los campos quirúrgicos estériles. Uso de mascarilla quirúrgica de efectividad comprobada. Garantía de esterilidad de los artículos e instrumental. Técnica quirúrgica cuidadosa. Cierre de heridas contaminadas por segunda intención. Uso de drenaje en circuito cerrado estéril sacados por contraabertura. Aseo de superficies de quirófano entre cada operación. Evitar turbulencias de aire durante la intervención. Limitar el número de personas en el quirófano. Programa de mantención de recambio de aire. Programas de control de plagas. Retroalimentación de los resultados de vigilancia de infección de sitio quirúrgico a equipos de atención. Endometritis puerperal. Infección del endometrio que aparece entre el día 1 y 10 posparto vaginal o cesárea. Factores de riesgo del paciente. Diabetes. Anemia. Ruptura prematura de membranas. Infecciones bacterianas. Corioamnionitis. Edad gestacional de pretérmino. Factores de riesgo de la atención. Número de tactos vaginales. Instrumentación uterina. Ausencia de profilaxis antibiótica en cesárea. Quiebre de la técnica aséptica. Trabajo de parto prolongado. Cesárea con trabajo de parto. Extracción manual de placenta. Mecanismo de la infección en endometritis puerperal. Ascenso bacteriano. Rotura de membrana. Tactos vaginales. Instrumentación. Alteraciones tisulares. Trauma de tejidos blandos. Uso de fórceps. Material extraño. Restos placentarios. Medidas efectivas en endometritis puerperal. Disminución del número de tactos. Lavado de manos previo al tacto. Técnica aséptica en la atención del parto. Profilaxis antibiótica en cesárea. Disminución de la instrumentación. Buena técnica quirúrgica. Personal capacitado. Educación a la paciente. Es muy importante aplicar las medidas de prevención y control de manera que nuestro proceder sea un ejemplo de buenas prácticas en el entorno clínico. La bibliografía consultada. Puntos clave de la presentación. Las localizaciones son los lugares más frecuentes de ocurrencia de IAS y están en vigilancia por el Programa de Control de Infecciones. Cada localización tiene medidas específicas para la prevención y principalmente se enfocan en los factores de riesgo de la atención. Las medidas de prevención son efectivas para lograr disminuir o evitar el riesgo de IAS. Las medidas de prevención están basadas en evidencia científica.